Hola César, buenas noches. Hola, Cés, profesora, ¿cómo ha estado? bien, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bien, gracias, sí, señora. Ah, bueno, me alegra. ¿Esperamos a tus compañeros? ¿Se van a conectar o Pues iniciamos? mira, ellos dijeron que se iban a conectar. Pues son las 8:02, no sé si darle una mini espera a ellos. Listo, entonces esperémoslos hasta las 8:05. ¿Te parece? Perfecto, sí. Bueno, ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola Tania, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, estábamos esperando con César a que se conectaran y dijimos que esperábamos hasta las 8:05, entonces pues iniciemos. Recibí la tarea y leí lo que ustedes hicieron, escribí. Quiero que me comenten que han hablado con los demás. eh, es que hace rato no nos conectábamos, entonces quiero que me cuenten a qué acuerdos han llegado, qué han pensado sobre la investigación, o si no han hablado con ellos, qué ha pasado ahí. Bueno, la verdad la comunicación ha sido muy poca eh, con los compañeros. Eh, no, pues técnicamente solo hemos hablado
Tania, yo, sí, un poco más. La, pues como lo ha visto en las últimas encuentros que hemos tenido. O sea, es básicamente igual. Ok, bueno. Entonces vamos a trabajar hoy lo que son los objetivos de investigación que ustedes me enviaron. Eh, Les pedí que leyeran unas páginas del libro de Bastán y quisiera saber si lograron leerlas. Sí, señora. Bien. Em, Ustedes preguntan en el documento que escribieron si el examen que se está usando actualmente en el colegio para clasificar a los estudiantes es efectivo y es confiable. Eso lo podemos responder en este momento. Ese examen es confiable y es efectivo. En este momento se puede resolver, diríamos, pues lo que hemos hablado en algún momento, sí. O sea, se puede decir que se puede responder de que no es efectivo. Exacto. De Uno, acuerdo. porque como habíamos comentado la otra vez, ¿no? Es que ni siquiera es un examen de clasificación. Ujú. Bien, les hago la pregunta porque es lo que ustedes escribieron como pregunta de investigación. Si la podemos responder en el momento, entonces no es la pregunta correcta que nos debemos hacer. Es la pregunta, es, es la pregunta que nos indica que hay que hacer una investigación, porque el examen no es efectivo y no es confiable. ¿Sí? Ya sabemos que hay muchas falencias en cuanto al diseño del examen y que también hay muchos niños que se han querido cambiar y muchos docentes que dicen no tener a sus estudiantes en el lugar que deben estar. Entonces, en cuanto a el trabajo que hicieron en relación a la coherencia entre los objetivos y la pregunta de investigación, es muy coherente. Lo que pasa es que Es no muy, nos que sirve la disculpe, pregunta. profe. Es coherente. Coherente. Yo tengo Ok. estudiantes que han tenido muchas dificultades para escribir preguntas y ser coherentes con los objetivos y no dan pie con bola y se demoran pues en este ejercicio. Ustedes logran hacer la coherencia, pero no es la pregunta que necesitamos por la razón que ya expliqué. Entonces, Ujú. les pedí que leyeran la información sobre validez porque quiero que ustedes analicen si es posible mejor hacer la investigación en cuanto a la validez de contenido y tal vez preguntarnos, voy aquí a compartir la sugerencia pues para la investigación. Lo que nos debemos preguntar, creería yo, es cuál es la necesidad del colegio y de los estudiantes y de los docentes en cuanto al examen de clasificación. Ya les copio. Tal vez preguntarnos cuáles son esas necesidades específicas y las expectativas del programa, de los docentes y los estudiantes en relación al examen de clasificación. Eh, en un encuentro anterior les había pedido que preguntaran a los docentes cuáles eran esos temas importantes que ellos consideren que deben estar en el examen. Entonces, es una forma de validar el contenido, si lo que está en el examen es lo que se espera por los docentes, es lo que se espera por los estudiantes y por el programa para poder hacer un buen examen. Y tengo acá cuáles serían las opiniones de los docentes y los estudiantes en cuanto a esa validez del contenido, si lo que está ahí en el examen es lo que debe estar, si es muy fácil, si es muy difícil, si las respuestas que nos arroja el examen son válidas en cuanto a
si realmente clasifican al estudiante en el lugar que corresponde y la validez predictiva que está relacionada con si las falencias del examen son a nivel del diseño o son por alguna causa humana, que es lo que les pedí que leyeran, ¿sí? Sobre validez de contenido, de respuesta y de predicción. ¿Recuerdan esa información? Sí, 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 profesora. Pues, mira, no, aquí yo lo tengo el archivo abierto, yo lo copié y subrayé unas cosas. De pronto, pues así como de decir en este momento, ¿es esto tal cosa? No, por ejemplo, tendría que ir viendo línea, lo que yo subrayé para yo poder tener la respuesta de cosas. Por ejemplo, yo sé por ejemplo, la parte, pues hay que validar la prueba, ¿no? Y la prueba, pues la idea es que para hacer validación de la prueba, pues había que reunirse uno con los docentes que van a estar encargados o bueno, que hacen parte pues de la institución o algo, pues para poder ubicar, por ejemplo, cuáles son las necesidades o qué es lo que se busca, pues llegar a como ese objetivo. Y también de pronto sería bueno como también ver cuáles son las expectativas de los estudiantes. No sé si son los estudiantes que ya la han presentado o que la van a presentar, o por ejemplo, o más bien las necesidades de ellos, qué es lo que buscan, qué es lo que están buscando, por uno poder tener idea de, por ejemplo, cómo ir cuadrando pues el examen. Para eso hay que validar también el contenido, y el contenido es, bueno, como se decía, pedir la opinión de candidatos, dice ahí, o que luego van a utilizar expertos, docentes y colegas, ¿sí? Para poder ver si el contenido que se va a evaluar o las actividades son, pues son los que realmente son necesarios, que es más o menos lo que se pidió en momentos anteriores, en un encuentro anterior que yo hice con los docentes del colegio, preguntarle que si ese contenido o lo que queríamos evaluar era eso. Eh, y entonces mencionaban a Wall et al., que dice que puesto el propósito del test es situar a los estudiantes en las clases apropiadas, su validez de contenido se juzga comparando su contenido con lo que se enseña en las clases y las habilidades necesitadas en el curso. Por eso es que se hizo lo del anterior vez con ellos, viendo si era lo que se enseñaba en la clase y las habilidades que se iban a ser evaluadas eran las necesarias para cada curso. Y era lo que se estaba pidiendo en los exámenes. También tengo por acá que dice, para averiguar el contenido si el contenido sirve para el test, hay que proceder al análisis de datos estadísticos de dificultad y discriminación. Para validar respuestas, lo que es necesario es, pues viendo si tenemos un sistema de un sistema de calificación útil para el objetivo de la clasificación. Pues es lo importante ahí también. Y pues es necesario establecer el sistema de calificación útil, decidir si los puntos de corte de asignación a cada curso se hace, por lo tanto, necesario un trabajo de validación de respuesta y de evaluación de una escala propia. Eso es como lo que se decía en la anterior vez en uno de los encuentros, que pues había que ver cuál eran como de qué punto a qué punto iba el test, que era lo que nos iba a decir que los estudiantes que respondieran tal sección o que nos demostraran era lo que iba de ese curso, pues para poderlos asignar. Si no pasaban de ese umbral, pues quiere decir que quedaban pues en un curso anterior, y si pasaban, pues era eh, pues podían estar en los cursos siguientes, así. Entonces eso nos medía también pues la escala y la escala que se De iba a cada sacar. nivel. Ujú. Sí, de cada nivel. Y la validación predictiva dice que se encarga de comprobar si lo que dice el test o lo que se argumenta utilizando los datos extraídos del test corresponde con la realidad de los candidatos. Sí, por ejemplo, lo que comentaba en algún momento, que hay estudiantes que por diferentes factores, pues tienen ciertos resultados, ¿no? Tanto positivos que no corresponden a lo de ellos o negativos porque lo manipularon de alguna manera.
Y aquí me pareció muy curioso que algo que comentaba, que dicen que uno de esos errores o esas cosas humanas que aparecen, dice así textual, dice, otros tienen curiosidad por otro grupo, conocer a otro profesor o estar en clase con otros compañeros o amigos y aún a quienes quieren bajar de nivel porque no desean estudiar mucho. Y eso es una de las cosas que hemos expresado constantemente Eso es lo que sucede. durante durante esta investigación. Y hay otras cositas que dice, y entre profesores hay quienes tienen una idea clara de lo que supone cada nivel, saben quiénes son los estudiantes que sobresalen o no llegan a los estándares del curso y esperan una homogeneidad grande, junto a otros que aceptan mucho la falta de homogeneidad en sus grupos, e incluso otros que simplemente desean configurar un grupo con el tipo de estudiantes que les gustan más. Entonces también a veces esos grupos quedan armados también más o menos al gusto o al pensar del docente, ¿no? Entonces trata de armarlos sin tener que ser, o sea, más por simpatía que por el real nivel que tienen los estudiantes. Y, y bueno, y eso es lo que vemos ahorita en el colegio. Los grupos no son homogéneos, existe cierta homogeneidad, pero no son del todo, ¿sí? Existen estudiantes que se han colado en esos grupos que son, por así decirlo, muy buenos y otros que son muy bajos y por eso cuando presentan esas pruebas, por ejemplo, la prueba de estado o estos simulacros, pues se muestra que existen una desviación estándar más más alta de los 10 puntos, ¿no? O sea, por encima de los 10 puntos que debería supuestamente estar por debajo de los 10 puntos, creo que es. Y eso es, profe, eso es lo de la lectura. Ok. Buenas noches, Emanuel. Emanuel, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va el trabajo? Bien, gracias. No, en este momento en Madrid, 3:20 de la mañana. Ok. Opa. Emanuel, ¿tú de pronto tuviste la oportunidad de leer sobre validez en el libro de Bastán? Leí las 3 páginas. Sí. Ok, perfecto. Es que estamos discutiendo ese tema y entonces pues para sintonizarte con la discusión. La propuesta que estoy haciendo es que la pregunta de investigación vaya dirigida a la validez del examen de clasificación. Ahora que leo nuevamente la primera pregunta que estoy proponiendo acá, esa es parte como de de los datos que se deben recoger para poder hacer el examen, para poder diseñarlo. Una vez yo sé cuáles son las expectativas del docente, qué considera él que necesita que tenga el examen, qué considera el programa y qué consideran los estudiantes y lo plasmo en el diseño de un examen, entonces voy a validar si ese examen quedó bien diseñado. Entonces es la propuesta que estoy haciendo, que el tema o el, el nombre de la investigación tal vez sea diseño y validación de un examen de clasificación. Entonces, quiero pues ponerlos a discusión de ustedes, por eso les pedí que leyeran esas páginas sobre validez de contenido, de respuesta y de predictabilidad o predicción, eh, para que ustedes analicen si es viable que la investigación vaya por ese camino. Profe, si nos vamos por ese lado de validación, como lo está proponiendo, el resto pues, del trabajo, lo que ya tenemos, sufriría una variación, un No, cambio. no, recuerden que ustedes, voy a compartirles el documento, lo que han escrito hasta el momento sobre definición sobre examen de clasificación. Perdón, un segundo. Iba a estornudar, pero no pude. Bueno, em,
Aquí les voy a compartir el documento que ustedes han escrito hasta el momento. Entonces, ustedes han revisado investigaciones con respecto a exámenes de clasificación, que sigue siendo el tema del estudio. Eh, y dentro del marco teórico lo que tienen es las definiciones sobre un examen de clasificación, las características y tienen una definición sobre validación. Entonces aquí tenemos cuál es el problema, eso no cambia, el problema sigue siendo el mismo. Acá tienen los estudios que son relacionados todos con exámenes de clasificación, eso también pues, es válido para la propuesta que estoy haciendo. Y después en el marco teórico está la definición de examen de clasificación, tienen información sobre las características que debe tener el contenido, que es validez y confiabilidad de un examen. Acá tiene una definición de validez y una de confiabilidad. Y hasta ahí está. Permítame un segundo. Ok. Entonces, en la propuesta que estoy haciendo y para responder tu pregunta, César, no se ve afectado lo que ya han escrito, lo que es que seguir escribiendo los demás capítulos. Y lo que quiero que analicen es si es viable recoger datos con respecto a la validez. Una vez se pregunté a los docentes qué debe tener ese examen de clasificación para séptimo grado, diseñar el examen y el paso siguiente sería pues que los estudiantes usen el examen y preguntar ver si el resultado de esa clasificación mejoró con respecto al anterior. Si los estudiantes los que fueron clasificados se sienten en el lugar correcto, los docentes consideran lo mismo. Si los docentes consideran que los temas que se incluyeron en el examen fueron los correctos, entonces ahí estamos hablando de validez de contenido y validez de respuesta. Y pues se recogerían datos por medio de entrevistas. No quisiera que no pensaran en una investigación cuantitativa. Tengo una mala experiencia con un grupo que no ha podido salir de una investigación porque no entienden bien cómo la estadística que se debe llevar en una investigación cuantitativa. Entonces, quisiera que que la enfocáramos a una investigación cualitativa, es decir, de opiniones, y y no estadística, no llevar una estadística para mirar confiabilidad, sino validez por medio de entrevistas. Ustedes me dirán cómo ven las cosas hasta el momento con lo que les estoy eh, comunicando. Pues por ese lado me parece de alguna manera mejor, sí, porque yo estoy intentando hacer lo de encontrar por lo de pues esos cálculos estadísticos que hacían para lo de reliability. La verdad yo no lo pude entender, ¿no? Sí, Tocaba que no es intenté tan buscar fácil. unas cosas por YouTube y todo. No es así como fácil, ¿no? No es tan Pero fácil por y este lado, pues, mm, bueno, no sé qué opinan el resto.
Si no es que ustedes no puedan, cualquier persona que quiera puede entender la información, pero les va a tomar más tiempo y no quisiera que se lleven más tiempo porque dos de ustedes están en periodo de gracia. Y quiere decir que este es el último semestre en el que pueden estar trabajando con esta investigación. Tienen que mostrar resultados al final del semestre. Entonces no quisiera que entráramos en una investigación cuantitativa que les va a tomar más tiempo de comprender y determinar. Emanuel, Mayra, Daniel. Por ese lado también. Sí, señora. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también estoy de acuerdo. ¿Hay claridad en la propuesta que estoy haciendo sobre validez de contenido? En la pregunta que estoy Pero habría que presentando. hacer, por ejemplo, un examen de clasificación, ponerlo a prueba. Sí, y al ponerlo a prueba es preguntarle al a los docentes que reciben esos tres grupos, o sea, el básico, intermedio y avanzado de séptimo, preguntarle a esos docentes si sus estudiantes fueron clasificados correctamente o si ven que hay falencias y preguntar si el examen, validar el contenido del examen con ellos también, que ellos vean el examen, que digan si es para ellos es muy fácil o muy difícil, o si consideran que sería muy fácil o muy difícil para los estudiantes, y a los estudiantes preguntarles lo mismo, si vieron que el examen era muy fácil o muy difícil, mirar en las respuestas si habían preguntas que de pronto se calificaron, que la mayoría de los estudiantes falló y que de pronto por el tipo, por la instrucción de la pregunta, por la claridad de la instrucción o qué es lo que falla. Eso es mirar la validez de acuerdo a lo que Basta nos escribe, muestra en esas páginas. Entonces Hay entraríamos una a cosa, preguntar, a hacer una entrevista. ok. Hay una sola cosa que a mí me preocupa y es, por ejemplo, a la hora de ir a hacer esto, pues para la época que se vaya a hacer esto, los grupos ya deberían de estar formados. O sea, si, digamos, yo lo voy a hacer mañana. Clasificado. Sí, ya están clasificados. Entonces yo lo voy a hacer mañana, un ejemplo. Pero ya hace tanto llevan ya los grupos clasificados. Entonces, un salón, o sea, yo tengo, digamos, al séptimo ya dividido en básico, en basic, pre-intermediate and intermediate. Entonces, no quiere decir que ese examen se vaya a tomar ya como el que va a decir, pues, dónde va a quedar y así vaya a ser. O sea, o sea, la última palabra del momento, porque ya, entonces ya sería como para el próximo año escolar, ¿no? Sí, te entiendo. O sea que, Simplemente es como una muestra, simplemente es un exacto. demo test. Sí, tocaría ponerlo en esos términos. Será un examen de prueba que arroja unos resultados para que en el futuro se hagan modificaciones o se use el examen como haya quedado. Eh, sí, Y tiene, disculpe, tiene que ser, por ejemplo, a toda la población, por ejemplo, todos los de séptimo, como se está tomando que es de séptimo, o pueden ser un muestreo, o sea, tantos estudiantes, digamos, en total de todo séptimo, digamos que son 60 estudiantes. Eh, y yo solo voy a tomar, digamos, 20. ¿Se podría hacer así? sí se podría tomar una muestra con los 60 completos, sin seleccionarla, sino que fuera al azar. Ok, perfecto. Mm, se me olvidó la idea. Ah, sí, iba a preguntarles si, ¿qué recuerdan sobre una investigación-acción?
¿Qué es qué es investigación-acción y cuáles son, por qué se hace una investigación-acción? Pues no, la verdad no, Se me no recuerda. recuerdo, pero si es por el nombre, si lo tomo por el nombre, la investigación es algo que se investiga y se lleva al cabo, ¿no? Me imagino. Exacto. Entonces, investigación-acción tiene varios ciclos, porque Investigación, la idea en ese tipo de investigación es que encuentran un problema, intentan resolverlo, luego evalúan la posible solución y de acuerdo a los resultados se hacen modificaciones. Para los pregrados, usualmente no se pide que terminen los ciclos porque eso, se pide que hagan el primer ciclo, que es donde se muestra la posible solución, se aplica y se muestra el resultado de esa posible solución. Y no se lleva a cabo el segundo ciclo, que es hacer alguna modificación para seguir mejorando. Entonces, la investigación que ustedes harían es de ese tipo. ok. ¿Cuál sería una investigación diferente? Una descripción. Describir qué está sucediendo en un contexto e intentar explicar las razones por las que se da un problema. Pero en el caso de ustedes van a hacer el examen y van a aplicarlo a ver si se puede resolver el problema. Entonces es investigación-acción. Mayra, estás muy callada. Si hay claridad con lo que estamos diciendo, lo que estamos Profe, por aquí estaba mirando por Google, entonces dice que la investigación acción normalmente cumple 3 ciclos, pero que en el primero es estudiar y planear, primer paso, segundo paso, take action, el tercero, collect and analyze evidence, y el cuarto, reflect. Ok, y ese ciclo se repite si se encuentra que hay algo más que mejorar. Ujú. Ustedes no van a seguir, no, pues no van a presentar qué más se podría mejorar, o sea, no van a presentar una segunda solución si se encuentra que hay alguna falencia en el nuevo examen que van a diseñar. Ok, Se quedarían solamente en esa primera etapa, por decir. Si hay claridad hasta acá, o preguntas o comentarios. claro. No, no hay duda. Mayra, Hasta ahí vamos bien, bien, bien. Mayra, ¿estás por ahí? Bueno, Mayra no está. Entonces, si hay, si hay claridad en la propuesta y la aceptamos Profe, disculpe un momento, Mayra está hablando por el por chat. WhatsApp aquí, dice, sí, sí, le puede decir a la profe que no se activa el micrófono. Estoy desde mi celular. Gracias. Entonces, sí está escuchando, pero no se le activa el No puede audio. hablar, ok. Pero dile que por favor escriba si tiene preguntas o comentarios de lo que estamos discutiendo. Ok, dame un segundo. Gracias. Bueno, lo que estamos viendo en mi pantalla es la propuesta de cronograma que está en el aula virtual. Entonces, para esa propuesta, el primer paso era discutir preguntas, la pregunta de investigación y los objetivos. Entonces, estamos de acuerdo que la pregunta sea dirigida hacia la validez del examen. Entonces, los objetivos ustedes habían escrito y me entregaron, que los tengo acá, van a ir dirigidos entonces hacia esa validez. Vale.
Entonces, diría, sería evaluar la validez de contenido y de respuesta de un examen de clasificación. El objetivo específico sería identificar eh, las necesidades tanto del docente, necesidades y expectativas tanto del docente como de los estudiantes en relación al examen de clasificación y determinar a través de las opiniones de los estudiantes y docentes si el examen de clasificación eh, tiene validez de contenido y de respuesta. Entonces hay que hacer esa modificación y vuelvo al cronograma propuesto. Entonces en el cronograma, después de hablar sobre la pregunta y objetivos de investigación, la propuesta es trabajar en la sección que es el racional, escribir los tipos de validez, incluirlos dentro del marco teórico, escribir sobre el tipo de estudio y los participantes. Entonces, ahí son una, dos, tres y cuatro cosas que pues no sé si ustedes quieran distribuirlas. Acá está el documento. Entonces, el tipo de estudio va en el capítulo 5, la página 32. Hay que escribir sobre qué es una investigación-acción. En el aula virtual van a encontrar ejemplos de cómo se escribe el capítulo. Hay una introducción y después hay unas definiciones sobre investigación-acción que deben incluirse acá. El contexto ya está escrito, ustedes ya lo han escrito, los participantes no han escrito nada aún, entonces también van a encontrar en el aula virtual un ejemplo de cómo se escribe sobre los participantes. Y la otra sección que deberían escribir para el siguiente encuentro sería sobre la justificación de por qué se hace esta investigación e incluir acá en el capítulo del marco teórico los conceptos de validez de contenido y validez de resultado que propone bastante, incluirlo acá. Y lo de la justificación que se llama rational hace parte del primer capítulo. El caso es que también van a encontrar en el aula virtual un ejemplo de cómo se escribe ese racional. Aquí dice, de manera clara se debe indicar el por qué se hace el proyecto, a quiénes va a beneficiar, de qué manera se va a intentar solucionar el problema y se va a contribuir al campo de estudio. Se recomienda redactar 3 párrafos explicando por qué es importante hacer esa investigación en el colegio, en esa institución y en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés en el país. Entonces, es decir, que la investigación es importante hacerla en el lugar. Ya sabemos por qué es necesario clasificar bien a los estudiantes, pero además contribuye al campo de la docencia en inglés porque mostraría unos resultados de un problema que se puede estar presentando en otros colegios eh, y a su vez informaría a otros docentes sobre posibles soluciones y lo que se haya encontrado en la investigación. Entonces, lo que les estoy diciendo es a grandes rasgos, pero en el aula virtual encuentran un ejemplo de cómo se debe escribir esta sección.
Ok. Si hay preguntas hasta acá. Ya no, señora. Me disculpa, donde es que, bueno, aquí yo estoy en la casa y se alborotaron unos perros del lado, entonces no me deja escuchar bien. Pero decía que, ¿en qué parte es que se debe colocar lo de la investigación-acción? En el En tipo de el estudio. tipo de estudio que está en el Tipo de capítulo estudio. 5. Entonces, el racional está en el capítulo 3. Pensé que estaba en el 1, no, está en el 3. El capítulo 3 se llama descripción del proyecto. Entonces ya ustedes escribieron sobre el problema, la pregunta de investigación y los objetivos los van a modificar de acuerdo a lo que hablamos hoy. Después viene el racional. Entonces ya no son 4 cosas, sino 5. Olvidaba que hay que hacer la modificación en los objetivos y la pregunta de investigación. Entonces, alguien que haga, sugiero, ustedes pues mirarán cómo quieren distribuir la tarea, pero yo creería alguien que haga la modificación de objetivos, pregunta de investigación y escriba el racional. Alguien que vaya al capítulo 5 y escriba el tipo de estudio. Alguien que incluya en el capítulo de marco teórico las definiciones sobre validez de contenido y de resultado. Y, ¿qué más hace falta? Eh, Alguien que escriba sobre los participantes en el capítulo 5. Eso tendría que estar listo para el siguiente encuentro, que ustedes me dirán si sería ya no miércoles, sino jueves, puede ser entre las 6:30 y las 8, o viernes a cualquier hora, o lunes a las 8 de la tarde, de la noche. Espera, profe, yo una vez miro a ver qué días tengo esos vuelos. Entonces, repito, sería o lunes a las 8 o jueves entre las 6:30 y las 8 o viernes a cualquier hora. El viernes tengo día libre. El viernes sería posible, el jueves estaría llegando como a las 9 de la noche a Bogotá, entonces. Ok. A mí el viernes no me molesta, la verdad, este horario no. Sí, está bien. Mayra, bueno, Mayra no, Mayra, que por favor te escriba, Mayra, por favor escribe en el chat si ese horario te sirve, viernes, este Mayra dice horario. que jueves 8 o 9. Mayra dice que, ¿a qué hora? Jueves a las 8 o 9. Ah, ok, Que tampoco Mayra. puede, le funciona el chat. Mayra no puede los viernes. No, ella no puede los viernes. Ok. Si ustedes pueden tener esta tarea para el próximo jueves, sugiero que el próximo encuentro sea el viernes y para el siguiente ya se pongan de acuerdo en otro horario para poder incluir a Mayra en el encuentro posterior. Vale, pues. El jueves sería de 6:30 a 8, profe. El jueves sería entre las 6:30 y las 8, porque a las 8 No, debo empezar un encuentro. ok, Igual no Mayra no me alcanzaría a estar tampoco el jueves porque dice que el pocos. jueves a las 8 o a las 9. Ah, ok, no. Entonces la siguiente posibilidad para Mayra es lunes a las 8 o después de las 8. Pero a ver qué dice en el grupo. Tendrían que discutirlo si para el siguiente se podrían encontrar a esa hora. Sí, igual tú sabes, profe, que nosotros nos ponemos de acuerdo y yo te escribo y te informo. Ok, entonces pueden tener esta tarea para el jueves. Con eso nos reuniríamos Emanuel, César y Tania el viernes
para saber si hay algo que modificar a lo que les estoy pidiendo de tarea y presentarle o hablar de lo que continuarían haciendo. Ok, yo creería que, por ejemplo, pues de las tareas que se mencionó, hay una cosa que se decía, por ejemplo, el rational. eh, ¿Cuál era la otra? Bueno, las que eran así como muy de escribir, son muy cosas como que de alguien que de pronto es como yo, que yo estoy en el lugar, ¿no? Que conozco más pues como del contexto y todo eso. Yo creería que yo debería hacerlo. Que tú lo deberías escribir. Entonces sería, Y, lo de los objetivos, creo que me decía, otra vez aclarar los objetivos, pregunta, el rational, sí, y ya no. objetivos y pregunta de investigación, rational, participantes, validez, incluir la información sobre validez Y tipos. y tipo de estudio. Entonces, pues yo estaría, pues, creo que es muy coherente que tú te escribas sobre los participantes el rational y de pronto que tus compañeros ayuden con las otras partes que se tienen que escribir, que es Perfecto. tomarlo de Bastán y es pasarlo al inglés para incluirlo sobre validez, incluirlo dentro del marco teórico. Otro que escriba sobre las definiciones de investigación de acción y las incluya dentro del tipo de estudio. Y otra persona que se encargue de hacer la modificación de la pregunta de investigación y los objetivos. Sí, sería eso. Sí, a mí me parece bien. Ok, Sí, entonces, sí. eso, estamos de acuerdo. Entonces, la tarea, por favor, la publican el jueves. Yo la leo el viernes en la mañana. Nos encontramos el viernes a las 8 de la noche y Ujú. miramos qué más hay que hacer y que ustedes me dirán cuál sería el siguiente horario de los encuentros para poder incluir a Mayra. Vale. Perfecto, profe. Bueno, ¿algo más para comentar antes de que terminemos? No, no, señora. No, no, señora. Por Listo. ahora no. Creo que, no sé, cada vez como que, según lo que estaba viendo ahorita, así haciendo el pasón como hizo, pues lo que queda faltando ya es, por así decirlo, poco, ¿no? Hay que trabajar bastante, no les voy a decir mentiras. El capítulo Ah, más no, sí. largo y más difícil es el de análisis de datos. Y pues hay que diseñar ese examen. Entonces, eh, eso sería lo que yo considero que es lo más difícil, lo más largo. Entonces hay Ujú, que intentar avanzar lo más pronto posible en lo otro que es lo que, por ejemplo, lo que tienen de tarea. ujú. Perfecto. Vale. Bueno, Bueno, así será entonces, profe. Muchísimas entonces, gracias por su tiempo, por esta asesoría y por la propuesta que nos hizo. bueno, perfecto. A todos, pues que tengan buena noche, que les rinda mucho. Si pueden descansar algo este fin de semana de trabajo, por lo menos aprovechar un poquito el descanso, porque es que septiembre no tiene ni un solo puente. Ay, sí. Es verdad. Entonces es como un No, pero para mí no respiro. existen los puentes, pero bueno. Ay, yo Para sí mí los no voy a existe el extrañar. día. Voy a extrañar los puentes. Septiembre siempre me ha parecido un mes muy complicado por eso. Sí, por el pago. Es Bueno, demasiado. Feliz noche y feliz gracias. día. Que Para descansen. mí empieza. Vale, gracias. Ay, sí, que descansen. Bueno, feliz Chao, noche para profe. todos, que descansen. Gracias por todo. Chao. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao, bye, bye.